El país más pequeño de América Central esconde secretos geográficos que la mayoría del mundo ni sospecha. Hablamos de El Salvador, una nación de apenas 21.041 kilómetros cuadrados que cabe casi 4 veces dentro del estado de Florida, pero que tiene más volcanes por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar del planeta. Es el único país de América Central sin costa en el Caribe, y su suelo es tan fértil gracias a siglos de erupciones volcánicas que llegó a ser el mayor exportador de café de todo el hemisferio occidental. El Salvador es pequeño en tamaño, pero enorme en geografía, historia y contradicciones. Hoy vamos a descubrir los 15 datos que nadie te contó sobre su geografía, y te garantizo que más de uno te va a dejar sin palabras. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. El Salvador es el único país de América Central que no tiene costa en el Océano Atlántico ni en el Mar Caribe. Todos sus vecinos centroamericanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tienen costas en ambos océanos, o al menos en el Caribe. El Salvador, en cambio, tiene únicamente litoral en el Océano Pacífico, con una costa de aproximadamente 307 kilómetros. Esto se debe a su posición geográfica, encajonado entre Guatemala al norte y al oeste, Honduras al norte y al este, y el Pacífico al sur. Esta exclusividad pacífica ha moldeado su historia, su economía pesquera y su relación con el comercio marítimo internacional desde la época colonial hasta hoy. Número 2. El Salvador tiene más de 20 volcanes en su territorio, lo que lo convierte en uno de los países con mayor densidad volcánica del mundo en relación a su tamaño. La cadena volcánica que atraviesa el país de oeste a este forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y ha sido responsable tanto de las mayores catástrofes como de la mayor riqueza agrícola de la nación. El volcán de Santa Ana, conocido como Ilamatepec, es el más alto del país con 2.381 metros y tiene uno de los cráteres con lago ácido más llamativos de América Central. El volcán San Miguel, llamado Chaparrastique, es uno de los más activos de la región. El Izalco, apodado el Faro del Pacífico, estuvo en erupción casi ininterrumpida desde 1770 hasta 1966. Número 3. El suelo volcánico de El Salvador es tan extraordinariamente fértil que a finales del siglo XIX el país llegó a ser el mayor exportador de café per cápita del mundo. El café salvadoreño, cultivado en las laderas volcánicas entre los 500 y los 1500 metros de altitud, fue durante décadas sinónimo de calidad internacional. La riqueza mineral del suelo volcánico, combinada con el clima de las tierras altas y la abundante lluvia, creó condiciones casi perfectas para el cultivo del café arábica. En su momento de mayor apogeo, a principios del siglo XX, el café representaba más del 90% de las exportaciones totales del país. Esa dependencia de un solo producto agrícola, conocida como monocultivo, también generó enormes desigualdades sociales que marcaron la historia política del país. Número 4. El lago Ilopango, ubicado a solo 15 kilómetros al este de la capital San Salvador, es en realidad la caldera inundada de un supervolcán. Ilopango tuvo una de las erupciones más grandes del último milenio y medio. Se estima que alrededor del año 431 después de Cristo entró en erupción con una violencia catastrófica que lanzó ceniza y gases a la atmósfera en cantidades suficientes para afectar el clima global. Investigaciones recientes sugieren que esta erupción pudo haber contribuido a la pequeña edad de hielo del siglo V, enfriando temporalmente el hemisferio norte. La explosión destruyó las civilizaciones mayas que habitaban la región y forzó migraciones masivas. Hoy el lago es un lugar tranquilo de aguas azules, sobre la boca de uno de los volcanes más peligrosos de la historia reciente. Número 5. El Salvador es el país más densamente poblado de América Central y uno de los más densamente poblados de todo el continente americano. Con más de 6.500.000 habitantes en apenas 21.041 kilómetros cuadrados, tiene una densidad de más de 310 personas por kilómetro cuadrado. Para comparar, México tiene alrededor de 64 personas por kilómetro cuadrado y Brasil apenas 25. Solo algunas pequeñas islas y microestados superan la densidad de El Salvador en el continente americano. Esta presión demográfica sobre un territorio pequeño, montañoso y volcánico ha generado históricamente tensiones por la tierra, que estuvieron en el centro del conflicto armado interno que devastó el país entre 1979 y 1992. Número 6. El río Lempa es el río más largo e importante de El Salvador y nace fuera del país, en Guatemala. Con una longitud total de 422 kilómetros, el Lempa es la principal fuente de agua dulce y energía hidroeléctrica del país.
Nace en las montañas de Guatemala, cruza el sur de Honduras y luego recorre El Salvador de norte a sur antes de desembocar en el Pacífico. La represa Cerrón Grande, construida sobre el Lempa en los años 70, es la más grande del país y genera una parte significativa de la electricidad salvadoreña. El río Lempa también divide geográficamente el país en dos grandes regiones naturales, la zona occidental, con los volcanes más altos, y la zona oriental, más baja y con un paisaje diferente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. El punto más alto de El Salvador, el Cerro El Pital, está en la frontera con Honduras y tiene 2.730 metros de altitud. En sus cimas más elevadas, que superan los 2.500 metros, se dan temperaturas que bajan de 0 grados centígrados en invierno, algo que sorprende a muchos que asocian El Salvador únicamente con calor tropical. El Pital y las montañas circundantes forman parte de la Sierra Madre de Centroamérica y albergan bosques de pinos y robles que parecen más propios de un paisaje europeo. Este contraste entre las tierras bajas calurosas del litoral pacífico y las frías cimas montañosas del norte crea una diversidad de microclimas que permite cultivar desde caña de azúcar en la costa hasta manzanas y duraznos en las tierras altas. Número 8. El Salvador fue el escenario de la única guerra en la historia moderna que fue desencadenada, al menos en parte, por un partido de fútbol. En julio de 1969, tras una eliminatoria mundialista entre El Salvador y Honduras marcada por violencia, ambos países rompieron relaciones diplomáticas y Honduras expulsó a decenas de miles de salvadoreños. El Salvador respondió con una invasión militar que duró apenas 100 horas. La verdadera causa de la guerra no fue el fútbol, sino la tensión por la tierra. Honduras tenía territorio y El Salvador tenía exceso de población. La geografía, una vez más, en el centro de la historia. Número 9. La costa de El Salvador es famosa mundialmente entre los surfistas por sus olas de clase mundial. La configuración del fondo marino frente a las costas de la Libertad, especialmente en el punto conocido como Punta Roca, genera olas de larga distancia y forma perfecta que algunos surfistas profesionales consideran entre las mejores del mundo para el surf de ola derecha. El Salvador ha organizado competencias internacionales de surf precisamente por la consistencia y calidad de sus olas. Esta geografía submarina no es accidental. La plataforma continental frente a la costa salvadoreña, combinada con las corrientes del Pacífico Sur y la orientación del litoral, crea las condiciones ideales. Número 10. El Salvador tiene una de las redes de reservas naturales más pequeñas de América Central en términos absolutos, pero ha logrado preservar ecosistemas únicos en fragmentos de bosque que son verdaderas islas de biodiversidad. El Parque Nacional El Imposible, en el occidente del país, es el área natural protegida más grande de El Salvador con apenas 5.000 hectáreas, y debe su nombre a lo difícil que resultaba cruzarlo. A pesar de su pequeño tamaño, alberga más de 400 especies de árboles, 280 especies de aves y poblaciones de felinos silvestres como el puma y el ocelote. El bosque. El Imposible es uno de los últimos fragmentos de bosque tropical seco en buen estado de toda la costa pacífica centroamericana. Número 11. La bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Es el sistema de manglares más grande y mejor conservado de El Salvador y uno de los más importantes del Pacífico centroamericano. Con más de 58.000 hectáreas de manglares, lagunas costeras, islas y estuarios, la bahía de Jiquilisco fue declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 2007. Sus aguas son refugio y zona de reproducción de tortugas marinas, cocodrilos, caimanes, decenas de especies de aves acuáticas y una riqueza extraordinaria de vida marina. La bahía también protege físicamente la costa salvadoreña de la erosión y los efectos de huracanes y tormentas tropicales. Es, literalmente, el escudo natural del litoral oriental del país. Número 12. El Salvador fue el primer país de América Central en experimentar la deforestación casi total de su territorio. A mediados del siglo XX, el país había perdido más del 95% de su cobertura forestal original, convertida en campos de café, caña de azúcar, algodón y ganadería. Esta devastación ambiental tuvo consecuencias geográficas graves: erosión masiva de los suelos, reducción de las fuentes de agua, mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deslaves, y pérdida irreversible de biodiversidad. Desde entonces, esfuerzos de reforestación han recuperado parte de esa cobertura, pero El Salvador sigue siendo uno de los países con menor porcentaje de bosque nativo de todo el continente americano, un legado geográfico y ambiental de decisiones económicas tomadas hace décadas. Número 13. Los terremotos son una amenaza constante y permanente en El Salvador debido a su ubicación sobre la zona de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.
En enero y febrero de 2001, El Salvador fue sacudido por dos terremotos devastadores en menos de un mes. El primero, de magnitud 7,7, ocurrió el 13 de enero y causó un megadeslizamiento en el volcán de Santa Tecla que sepultó el barrio Las Colinas, matando a cientos de personas. El segundo terremoto, de magnitud 6,6, ocurrió el 13 de febrero y causó destrucción adicional. En total, los dos sismos dejaron más de 1.000 muertos y 150.000 viviendas destruidas o dañadas. La actividad sísmica en El Salvador no es excepcional. Es la norma geológica de vivir sobre una de las zonas tectónicamente más activas del planeta. Número 14. El nombre El Salvador proviene de El Salvador del Mundo, nombre dado por los conquistadores españoles al asentamiento que fundaron en el territorio en 1524. El nombre completo original era Ciudad de los Caballeros de Santiago de María del Salvador del Mundo. Lo curioso desde el punto de vista geográfico es que durante la época colonial el territorio no tenía ninguna importancia estratégica particular para España, carecía de los grandes depósitos de plata y oro. Su valor estaba en el añil, un tinte azul extraído de la planta del jiquilite que crecía en sus valles volcánicos y era muy codiciado en la Europa del siglo XVII. El añil fue el primer gran producto de exportación del país, antes del café. Número 15. El Salvador es vulnerable de manera especial al fenómeno del Niño y la Niña debido a su posición geográfica en el Pacífico centroamericano. Durante los años del Niño, el país sufre sequías severas que afectan la agricultura y reducen los niveles de los ríos y embalses hidroeléctricos. Durante los años de la Niña, en cambio, las lluvias se intensifican y aumenta el riesgo de inundaciones y deslaves. El Salvador no es afectado por huracanes con la frecuencia del Caribe, ya que su posición en el Pacífico Sur lo deja fuera de las rutas más comunes de los ciclones tropicales del Atlántico. Sin embargo, las tormentas tropicales del Pacífico sí lo afectan, y eventos como la tormenta tropical Stan en 2005 y el huracán Mitch en 1998 dejaron devastación enorme en su territorio. Y con ese dato cerramos el viaje geográfico por El Salvador, el país más pequeño de América Central que resulta ser, también, uno de los más complejos, contradictorios y fascinantes desde el punto de vista geográfico. Un país de volcanes que da vida y que también destruye, de costas perfectas para el surf, de lagos que esconden supervolcanes dormidos y de suelos que alguna vez alimentaron al mundo con su café. Si aprendiste algo que no sabías, ya sabes lo que toca hacer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.